Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Eva Francés, esto es el Archivo Francés y hoy traigo un vídeo que me da mucha pereza, pero al ser booktuber hay que hacerlo. De vez en cuando hay que traer un wrap-up, porque si no aquí se me acumula la faena de deciros los libros que me he leído y no puede ser. De hecho, ya estamos en agosto y os traigo el wrap-up de abril, mayo y junio, es decir, voy con un retraso impresionante, pero bueno, la vida lo ha querido así. 13 libritos. Me he leído 13 libros en 3 meses. Sí que es verdad que me he dado cuenta de que mi estabilidad emocional y mi salud mental en general está como resurgiendo de sus cenizas últimamente, así que puedo llegar a entender cómo he leído tanto. Pero bueno, pueden ser 13 libros, 2 o 45 los que me lean 3 meses, pero lo que importa no es la cantidad, sino la calidad. Y ahora veremos la calidad, porque vamos a hacer como un recuentillo, ¿vale? Vamos a empezar así sin más dilación, porque es que de verdad si no me enrollo muchísimo. En abril me leí el total de 3 libros y el primero que me leí fue Slow Simmer, que fue un libro que me dio como adelanto NetGalley, que es una aplicación de estas que, pues eso, tú pides algún libro, o sea, tú pides un libro en concreto y ellos deciden si dártelo o no, porque son ediciones anticipadas, son, pues eso, para testear un poco las aguas por parte de las editoriales y los autores, ¿no? Yo suelo coger romances, porque la mayoría de libros están en inglés, entonces yo solamente leo romance en inglés. O sea, lo único que leo en inglés es romance, entonces pues para qué me la voy a jugar con algo más. Eso de normal. Slow Simmer le puse un 2,5 sobre 5 porque realmente ya no me acuerdo prácticamente de nada. Transcurre todo en un pueblo pequeño de Estados Unidos en el que de repente llega un director famoso de cine que pues había nacido y había crecido en ese pueblo y está allí como para estar con su familia porque hay dramas familiares, ¿vale? Y está allí tal, no sé qué, y como que le llaman para... Está decidiendo qué siguiente paso en su carrera tomar, ¿no? Si grabar una película de superhéroes o tirar más hacia lo indie, ¿no? O sea, no indie, pero más de autor, por así decirlo, ¿no? Cine de autor. ¿Qué pasa? Que pues, se cruza con la chica que lleva, o sea, la dueña de la tienda de cómics, la única tienda de cómics que hay en el pueblo. Y claro, pues él es un poco snob de no me gustan los cómics, no quiero grabar la película de superhéroes porque esto es demasiado comercial, porque superhéroes iu. Y la chica obviamente es en plan, superhéroes molan, bla bla bla. Entonces empiezan un poco con mal pie porque él es un snob y ella está defendiendo lo suyo, pero al final evoluciona la cosa a algo bastante nice. Bueno, yo he de avisar de que todas las reviews están mucho mejor explicadas más o menos, o sea, sobre todo las de NetGalley están mejor explicadas mis puntos en la reseña de Goodreads correspondiente, así que pues si me seguís en Goodreads también lo podéis ver, las reseñas que he hecho y demás. Pero bueno, más o menos os voy a decir como mis pensamientos generales, ¿no? O sea, me ha parecido un libro que el personaje femenino está muy bien construido porque es una persona imperfecta, tiene sus movidas, pues eso. Es como las demás chicas, ¿vale? Es una de nosotras, es imperfecta, tiene imperfecciones como todo hijo de vecino, pero le pasa algo a este libro que a muchos libros de romance le suelen pasar, y es que los personajes masculinos, los intereses románticos masculinos de este tipo de libros son perfectos. Tienen un cuerpazo, están mazadísimos, son buenísimas personas, nunca la cagan, si la cagan es ligerito y siempre piden perdón, te regalan un montón de cosas, te saben justamente lo que necesitas en todo momento, entonces claro, como que genera un poco de poco realismo. Los hombres tienden al lado negativo, entonces yo entiendo que necesitemos leer ficción en la que los hombres son buenos, ¿vale? Pero también hay que ser un poco realista. Yo empiezo a querer buscar realismo incluso en los romances, que sí, que quiero que acaben bien, sí, quiero que los personajes sean queribles, amables, pero también necesito pues que tengan algún defecto, porque si no, chica, qué aburrimiento. O sea, ir con una persona perfecta y tú tener un montón de defectos, pues perdóname, pero eso no está balanceado. Tristemente no me gustó mucho, y también como que se centra demasiado, para mi gusto,
en el romance, que eso está perfecto, pero tiene el problema de que abre muchas tramas secundarias que no terminan de cerrarse, o sea, se cierran muy aceleradamente porque lo que quiere darle importancia a la autora es al romance. Y lo entiendo, pero no generes entonces tantas tramas secundarias porque si no, no tiene sentido. El siguiente libro que me leí en abril fue Ella que llegó a ser el sol, que fue la lectura conjunta del mes de abril en Lectio Mori, que es el club de lectura que modero y en el que estoy y que me encanta, amo. En todos los vídeos tengo que mencionarlo porque es que es mi vida entera. Ella que llegó a ser el sol es un libro que trata sobre una persona... si dicen el título Ella que llegó a ser el sol, entiendo que es ella, pero trata un poco el tema del no binarismo, qué es ser mujer, qué es ser hombre, todo lo que hay en medio, todo lo que no es ni una cosa ni la otra, en fin. El no binarismo lo trata bastante bien, entonces vamos a llamarla una persona, ¿vale? Una persona que nace en una familia súper pobre y por X o por Y esta persona termina teniendo que fingir ser su hermano para sobrevivir, básicamente. Entonces llega a un monasterio, o no sé cómo se llama, un monasterio de monjes budistas, creo que era. Esta persona sabe que va a llegar muy alto, ¿no? En plan, se lo tiene que creer, porque todo el mundo le decía que el hermano iba a llegar súper alto, el hermano tal, no sé qué. Entonces, claro, como se ha convertido en el hermano, porque tiene que suplantarlo, está en plan, yo voy a llegar a ser lo mejor, no sé qué, tengo que, ¿sabes? Así, todo el rato. Entonces, pues eso, vamos viendo las peripecias que hace para ir escalando posiciones desde lo más bajo hasta lo más alto, teniendo en cuenta el contexto histórico de la China de esa época, que es, pues, los mongoles, gente muy pobre, o sea, los chinos muy pobres, los mongoles teniendo asediada toda China, y pues eso, muchas revueltas y mucha guerra. Este libro a mí me lo habían vendido, a mí y yo creo que a la mayoría de la gente, porque por lo que comentamos en el comentario de la lectura conjunta es algo generalizado, se ha vendido este libro como un libro de fantasía histórica, o sea, fantasía basada en un momento histórico más o menos determinado en China, ¿no? Pero, ¿dónde está la fantasía? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. Porque de verdad, si literal, o sea, si esto es fantasía, yo ya no sé. Y fíjate que tiene poca fantasía, pero aún así me ha sobrado. O sea, me refiero, no puedes vender un libro como fantasía, tener tan poca fantasía y que esa poca fantasía sea lo que ancle el libro. O sea, me voy a explicar. El libro tiene una serie de situaciones poco creíbles si es un libro realista. Es decir, si el protagonista es una persona normal y corriente, lo que le pasa no es normal, o sea, no es creíble, cero, ya está. Porque son Deus Ex Machina tras Deus Ex Machina tras Deus Ex... eso. ¿Qué significa Deus Ex Machina? Por si acaso alguien no lo sabe, es como una situación en la que tío, esta persona va a morir, o sea, no puede salir de aquí con vida o va a acabar desastrosamente y de repente, oye, que ha salido vivito y coleando. ¿Por qué? Porque la persona que ha escrito esta novela sabe que el personaje va a llegar vivo, entonces da igual lo que le pase en el medio, que esta persona va a sobrevivir. Entonces hace 3 triples volteretas en el aire para poder conseguir que el personaje siga avanzando y siga vivo, ¿no? Entonces, claro, este libro es un Deus Ex Machina constante y a mí me da la impresión de que lo único que ancla esos Deus Ex Machina son los trazos, los mini trazos de fantasía. Que realmente la única fantasía que hay, si no queréis spoiler de esto, podéis saltar literalmente 10 segundos hacia adelante, son los fantasmas. O sea, ¿es porque ve fantasmas? Si es solo por eso, vaya mierda. Sinceramente es que no me lo creo. Entonces, pues eso, me pareció un poco eso. Igualmente está muy bien narrado, el tema de pues eso, la queerness, todo el tema queer está muy bien llevado, me ha gustado o sea, la historia tiene un potencial maravilloso, pero no le ha sabido sacar el potencial. Yo en su momento le puse un 3,5, pero si me lo preguntaran ahora yo le pondría un 2,75, ¿vale? O un 3, como mucho. Abro paréntesis para haceros una pregunta que ya dejé por Instagram, que si no me seguís, pues me podéis seguir. Y es que me he planteado este verano, esta semana que tengo de vacaciones, que es la semana que viene,
quiero sentarme y como rebajar mis notas de Goodreads, en plan, no rebajarlas, pero como equilibrarlas, ¿no? Desde el inicio de mi Goodreads, ir bajando notas, subiendo notas, dependiendo de lo que yo sienta ahora mismo. ¿Os gustaría ver esto en vídeo? ¿Gustaría que os hiciera algún resumen una vez hecho? Ya me decís por los comentarios, ¿vale? Pero bueno, cerramos paréntesis. El tercer y último libro que me leí en abril es Panza de burro, que le puse un 4,25 y de verdad que sí, es una buena nota porque me encantó. Sí que es verdad que me costó un poco entrar, pero bueno, cuando entré ya me maravilló. ¿De qué va Panza de burro? Creo que ya he hablado de él, pero bueno, no importa, porque yo lo voy a repetir. Panza de burro básicamente es un libro coming of age, es decir, que trata el paso de la niñez a la adolescencia, ¿no? Como esa pérdida de inocencia, esa pequeña, ligera madurez, en plan, el despertar sexual, el cambio en tu cuerpo, el cambio de tus relaciones con tus amigas de toda la vida, que son niñas, pero de repente hay unas que crecen más rápido que otras, entonces te quedas atrás, todo eso, ¿no? Y se sitúa en las Islas Canarias, en un barrio bastante obrero, la verdad, en alrededor de 2005, podríamos decir, por esas épocas, los 2000 podríamos decir. Es un libro bastante bueno, yo lo recomiendo bastante. Sí que es verdad que hay que mirar los trigger warnings, este libro es bastante escatológico, habla de mierda, habla de muerte, habla de cosas muy asquerosas. La narradora es la niña, o sea, es una niña que tiene una amiga y pasa con esa amiga el verano. Entonces la amiga ya es adolescente, le han salido pechos, ya está como en una madurez sexual, o sea, no madurez sexual, sino en plan como que tiene su despertar sexual, sabéis que ya está en esas hormonas adolescentes, pero la narradora todavía sigue siendo una niña, a pesar de que tienen la misma edad, pero no se ha desarrollado en ese aspecto todavía, entonces está como ella queriendo ser como su amiga, está como obsesionada con ser como su amiga, quiere estar con su amiga todo el rato, pero pues eso, ella sigue siendo una niña, pero poco a poco vamos viendo cómo va perdiendo esa inocencia de la niñez. Entonces, claro, esa niña no tiene filtros, o sea, esa niña habla de mierda, pues habla de vómito, habla de los chuchos que hay en la calle, habla de la abuela que hay por la calle que está loca, que se ha divorciado, que no sé qué, no sé cuántos, y no tiene ningún filtro, es una maravilla. O sea, a mí me pareció un libro bastante brillante, la verdad. Importante de leer para mí, en plan, sinceramente, si te gusta el mismo rollo que me gusta a mí, te va a gustar. Y de hecho creo que creo que no, es sin duda mi libro favorito de abril. En el mes de mayo me leí 5 libros, bueno, me terminé 5 libros porque hay algunos que ya estaban empezados, pero bueno, para mí son muchísimos, o sea, yo he leído bastante en mayo, sorprendentemente porque mayo fue un mes bastante caótico, pero bueno, mi vía de escape se ve que eran los libros, como siempre, así que bueno, pese a que mi vida era un caos, yo estaba en plan, this is fine, mientras me leía mi librito. El primer libro que me leí fue Liberty, una novela gráfica que lo saqué de NetGalley. No le he puesto puntuación porque básicamente no me enteré de mucho, me lo leí así, o sea, intentando enterarme, pero era muy nicho de Estados Unidos. De hecho lo puse en la reseña, que es como que nuestras culturas son tan diferentes, su historia es tan diferente a la mía, hay muchos aspectos de la historia de Estados Unidos que yo no sé, que no me enteré de nada, por eso no le quise poner nota, porque yo sabía que yo no era el target, entonces pues tampoco hacía falta ponerle baja nota. A mí personalmente no me gustó, pero es que es porque soy yo, cualquier otra persona que sepa un poco más de cultura estadounidense pues puede disfrutarlo, así que pues bueno. El siguiente libro que me terminé en mayo fue Love on the G-List, que también es otro romance de NetGalley, al cual le puse 2 estrellas 75, pero yo se lo bajaría a 2,25. Y es porque, bueno, os voy a contar más o menos de qué va, de lo que me acuerde, porque no me acuerdo mucho. Este libro es un romance, se vende como romance entre 2 hombres, el cual uno es un actor que ha tenido un pasado como, en plan, como que hubo
estaba cancelado básicamente por una controversia que tuvo. Y ese es un protagonista, y el otro protagonista es como un chico de los recados que se envuelve un poco en todo el tema del actor, su controversia y demás. Este libro para mí no es un romance, para mí es más o menos como Crazy Rich Asians, que no es un romance, pero el romance está bastante presente en el libro. Pues eso, una novela contemporánea en la que pasan cosas, gente rica, gente famosa, hay también momentos de thriller, la verdad, pero que tiene una trama de romance bastante importante, porque sin el romance yo creo que las cosas no hubieran terminado como acaban y demás. Entonces como que no me terminó de convencer, ¿no? También tiene varios trigger warnings, me parece a mí, por lo que tengo aquí apuntado, pero ahora mismo no recuerdo cuáles son. Seguramente creo que era alcohol, drogas, mucha droga, que de hecho a mí me dio bastante ansiedad en algún momento, porque estoy un poco cansada de que los libros de romances de Estados Unidos, la verdad, se toman a la ligera el tema de fumarse un porro, estar emporrado todo el día y estar colocado, básicamente. Entonces a mí no me interesa leer sobre eso, y estas personas pues se pasan el día fumando. Entonces pues eso le ha bajado puntuación en mi opinión, porque no me gusta, y siento de verdad que todos los libros deberían tener una lista de trigger warnings al principio del libro, porque a mí muchas veces se me olvida mirarlos. Entonces llego a un libro, me leo que si suicidio, que si abuso sexual, llegas a un libro inocentemente queriendo leerlo y de repente ¡pum!, te meten un montón de cosas que son súper triggering, ¿sabes? El siguiente libro que me leí en mayo fue Ciega, que era una relectura, y aparte era la lectura conjunta de mayo en Lectio Mori. Ganó este libro y dije, pues voy a aprovecharlo para releerlo, porque yo quería releerme tanto Ciega como Nimbo para poder leerme la tercera parte, porque cuando me leí los dos primeros aún no habían sacado el tercero. Y luego se me fue pasando y nunca me lo leí. No me gustó tanto como la primera vez, pero porque es que a mí no me gusta releer, porque yo cuando releo me acuerdo de los sentimientos que me había hecho aflorar en su momento, rollo, ¡buah, este libro es mágico! ¡Me encanta este libro! ¡Es maravilloso! ¡Es el mejor libro que me he leído en mi vida! Y luego lo lees y dices, una cosa mal, esto no me termina de convencer. O sea, como que yo soy muy crítica, incluso con las cosas que me gustan. Entonces, si me ha gustado en su momento, vamos a dejarlo así, de verdad. No hace falta releerlo todo, no hace falta releer, al menos en mi opinión. O sea, respeto que la gente relea, obviamente, nada más faltaba eso, pero a mí personalmente no me gusta. Que por cierto, que no lo he contado, pero más, así resumidamente, Ciega es una distopía adolescente en la que como que no existe la muerte, o sea, la gente ya no se muere, pero tiene que morirse la gente, porque si no aquí esto se superpobla y no puede ser. Entonces, como que hay un gremio de segadores, que son los que siegan la vida, los que deciden aleatoriamente. Entonces como que juega un poco con el bien y el mal, en plan, vale, los segadores buenos, los segadores malos, los segadores, dependiendo de cómo utilicen su poder, son buenos o son malos, tal, no sé qué. Y aparte está, pues obviamente, la trama principal, que es que un segador ha escogido a dos personas como aprendices, cosa que no ha pasado nunca, porque de normal solamente escogen a uno, y como que, pues eso, tienen que pelear para ver quién es el segador, o sea, que se convierte en segador, básicamente. El siguiente libro que me leí, bueno, que me terminé en mayo, fue El Gran Libro de Satán. Nada, 666 páginas de pura joya, muy bueno. Obviamente tiene fragmentos, o sea, tiene trozos, porque a ver, explicación. ¿Este libro de qué va? ¿Qué onda con este libro? No soy satánica, ¿vale? Este libro básicamente es una recopilación que ha hecho el editor, que es Jorge de Cascante, sobre pues relatos, noveletas, o sea, fragmentos de novelas, poesía, canciones, frases célebres, poemas, teatro, cosas así, todo lo de la literatura que esté relacionado con Satán, con el diablo, con los diablos, con, pues eso, con las cosas malignas de la vida. Y bueno,
tiene bastantes cosas guays. Tengo algunas cosas anotadas. Yo sabéis que no suelo anotar los libros ni subrayarlos, pero los libros de no ficción o recopilaciones como esta, pues me lo tomo con más calma. De hecho me costó 5 meses, casi 6, leérmelo, así que pues eso, con mucha calma. Y pues eso, tengo algunos relatos marcados, algunas frases, es que no sé. Creo que dentro de poco haré un post en Instagram como con los fragmentos que más me llaman la atención, más me han gustado o más me han llamado la atención de este libro. Y la verdad es que, pues si sois un poco frikis de este tipo de cosas, en plan, a mí el tema del diablo y de tal me llaman la atención de manera crítica, o sea, de manera crítica, no, de manera, pues eso, sin ser satánica ni ser cristiana yo, sin ser nada de eso. Simplemente me llamó la atención, me lo regalaron por Navidad porque lo pedí y pues me lo he leído. Y me ha gustado mucho, lo recomiendo a toda aquella persona a la que le llame la atención. Y llegamos al último libro que me leí en mayo, que es El papel pintado amarillo, 4 estrellas. Considero que este es el libro que más me ha gustado en mayo, a pesar de que está un poco así con el Gran Libro de Satán, pero el Gran Libro de Satán, como lo he leído durante varios meses, pues me sabía un poco mal escogerlo, así que he escogido este porque es que están muy a la par, la verdad. Sí que es verdad que yo tenía una idea preconcebida de este libro que no se llegó a cumplir, porque al menos esta edición que tengo, que es de Alpha Decay, es El papel pintado amarillo y otros 3 relatos cortos. O sea, El papel pintado amarillo no es una noveleta, sino es un relato. Es un relato escrito por Charlotte Perkins Gilman y nada, básicamente pues eso, son 4 relatos de la autora, en el que el principal es El papel pintado amarillo y creo que es el más largo, pero luego hay otros que también tratan un poco sobre el mismo tema. El papel pintado amarillo concretamente trata sobre una mujer que está enferma, está un poco desganada con la vida, acaba de tener un hijo y como que no le apetece cuidarle, está un poco desganada. Estamos a finales del siglo XIX. Su marido es médico y le dice que la solución a todos sus problemas es mudarse durante unas semanas a una casa rural y que esté en casa, completamente sola en casa, encerrada en una habitación. Y esa habitación en la que la encierran, es pues eso, es una habitación con el papel pintado amarillo, con el papel de pared pintado de amarillo. Entonces ella, claro, no sale de la habitación, entonces está loca, o sea, se vuelve loca. Que en realidad no está loca, porque la quieren volver loca, porque la encierran, o sea, es muy fuerte. Habla sobre la institucionalización forzada, no sé si lo he dicho bien, habla sobre la institucionalización forzada, muy a bajo nivel, porque obviamente no la meten en un psiquiátrico ni nada de eso, pero podría parecerlo. Está basado en una historia real, o sea, la mujer, o sea, la autora fue al médico porque tenía, pues eso, depresión posparto, que es lo que se conoce ahora como depresión posparto, y el médico le dijo que hiciera pues lo que pasa en este libro, de que se encerrara. Ella se encerró, pero casi se vuelve loca y dijo, no, yo no puedo más. Entonces escribió este libro y pues eso, se volvió muy famoso. Y el médico fingió demencia, básicamente. El médico dijo, bueno, yo no dije eso. Muy interesante también, en esta edición tenemos la introducción de Maggie O'Farrell, que es la autora de Hamnet y El retrato de casada. Pues si tenéis la oportunidad de compraros esta edición, pues os la recomiendo bastante, porque luego tiene otros tres relatos, de los cuales no me acuerdo, la verdad, no os voy a mentir, pero recuerdo que estaban bien interesantes también. Y pasamos finalmente a junio, en el que también me leí 5 libros, y uno de ellos es En la casa de los sueños, con el cual no me voy a extender absolutamente para nada, porque ya tengo una reseña que os la dejaré por aquí, por si queréis verla. Le puse 5 estrellas, no sé si le puse 5 estrellas o 4,75, pero vamos, lo modificaría ahora para ponerle un 5, porque no paro de pensar en este libro. Estoy bastante segura de que este va a ser el libro del año para mí. Un libro de no ficción, una memoria muy interesante y que recomiendo a todo el mundo, teniendo muy en cuenta los
trigger warnings que tiene, pues obviamente trata de una relación abusiva en la que la autora es víctima de maltrato en una relación con otra mujer y es terrible, la verdad, o sea, es muy duro, pero la manera en la que lo narra es maravilloso y es un ejercicio de literatura, o sea, de estilo de Carmen María Machado, que es la autora, y es que lo hace fenomenal y quiero leer más cosas suyas porque la verdad es que me parece una autora de 10. El siguiente libro que me leí en junio fue The Price of a Small Hot Fire. The Price of a Small Hot Fire, básicamente, así en españolizado, un poco más, al cual no le he puesto puntuación. Es un poemario de NetGalley. Este libro lo metí en mi TBR del Rainbow Fund, que es el maratón de lecturas LGTB que teníamos en junio en Lectio Mori, porque pues en NetGalley vendieron este poemario como un poemario queer sobre la pérdida. Entonces, pues bueno, yo entiendo que era sobre una relación, o sea, que se centraba mucho en el aspecto queer, aparte de la pérdida, pues se centraría en el aspecto queer de la situación, ¿no? Pero absolutamente no, aparte de que no entendí, yo creo que entendí un 15% de los poemas, porque de verdad, si ya en castellano no es para mí la poesía, porque me cuesta muchísimo entenderla, en inglés ya es un despropósito. Entonces no le puse puntuación porque es que no entendí absolutamente nada. Últimamente estoy teniendo bastante mala suerte con los libros de NetGalley, tengo que aprender a elegir mejor. Entonces pues nada, que échale bacher. La siguiente novela que me terminé en junio fue En resumen, una vida maravillosa, un libro con el que tenía mucho hype, la verdad, y me decepcionó un poco. Le he puesto un 3,75, pero en realidad le bajaría un 3,5. Este libro está narrado en tercera persona, pero sobre todo bajo el punto de vista de Blanca, que es una fantasma que murió en circunstancias que sabremos al final del libro, que pues básicamente su zona donde ella o sea, donde ella vive y se mueve y demás es Valldemossa, que es un pueblo de Mallorca. Y estamos o sea, ella murió en creo que 600, sí, 1600 creo, más o menos, no lo sé, aprox. Y el libro este transcurre en su mayor parte en 1838, en invierno. Y pues eso, ella estaba ahí bambando y de repente a la Cartuja, que es donde ella vive, básicamente la mayoría del tiempo, llegan unos nuevos inquilinos, que son Frédéric Chopin y George Sand, que es no el seudónimo, a ver, es que no sé si es un seudónimo o es el nombre que ella decidió. Tampoco sé si llamarla por ella, porque bueno, es un poco ambiguo, trata un poco también, pues eso, es una mujer que se viste de hombre, como que para ella el género no tenía mucho sentido. Es una persona real, o sea, las dos personas son reales, obviamente Chopin existió. George Sand también. Yo no conocía a esta persona, la verdad, pero es una escritora. Y sus dos hijos, los dos hijos de ella. Y pues eso, se mudan en invierno de 1838 a Valldemossa, porque pues Chopin está bastante malito y George Sand cree que lo mejor para su salud y para, pues eso, para estar mejor en general es mudarse a Valldemossa, porque cree que en Mallorca los inviernos son mucho más suaves que en el centro de Europa, ¿no? Pero ese invierno es uno de los más duros que ha sufrido la isla y pues eso, desastroso. Entonces, claro, es una novela bastante trágica, en la que, bueno, pues vemos desde el punto de vista de la fantasma, que está enamorada desde el primer momento de George Sand, pues cómo le pasan todo tipo de desventuras a esta extraña familia, por así decirlo, porque no sé si la llamaría familia a George Sand con Chopin, pero yo creo que sí. Y no sé, me pareció un libro muy interesante, con una premisa maravillosa, y a pesar de que me ha gustado, pues eso, siento que le ha fallado algo. No sé exactamente el qué, pero también puede ser porque me esperaba otra cosa, tenía un poco de hype, entonces pues a lo mejor ha sido eso lo que no me ha terminado de convencer, pues que me esperaba otra cosa. Pero bueno, es un libro que recomiendo
y la verdad es que es una edición muy cuidada, me gusta mucho la portada, me gusta mucho cómo está, pues eso, cómo está editado, me gusta cómo huele. El siguiente libro que me leí en junio es Meet Cute Club, que es un romance entre dos hombres que me compré de segunda mano, pero ya no lo tengo porque lo he retirado de mis estanterías porque no es que me gustara demasiado, así que yo lo he leído y a la siguiente persona que quiera leerlo. Le he puesto un 2,75, pero en realidad le pondría menos. Es un romance que trata entre un chico que lleva un club de lectura y un librero a tiempo parcial que llegó hace poco al pueblo y nada, pues eso, básicamente trata, o sea, se llevan mal al principio y luego pues como que se unen para que el club de lectura vaya mejor y demás. ¿Qué pasa? Mi problema básicamente con este libro es el personaje del librero. Es un bully desde el principio, o sea, a ti te viene una persona, tú acabas de empezar en tu trabajo y te viene un señor random, o sea, un chico random, a comprarse 5 libros del mismo libro, o sea, 5 libros, ¿vale? El mismo libro 5 veces. Y va a pagarlo y tú decides juzgar lo que está comprando, que es con lo que luego cobras tú, o sea, tú cobras a raíz de eso. No te metas con tus clientes porque es que la vas a liar, efectivamente, jaja, lees romance, qué tonto del culo, jaja. Y el otro, mimi, con razón, me enfado, no te hablo. Y el otro, ay, se ha enfadado. Y encima, después de todo esto, pues llega el 80% del libro y ruptura por una tontería. Es que se veía venir. Un aplauso, porque es que, de verdad, siempre me pasa lo mismo, que me puede llegar a gustar un libro, pero rompen de la manera más tonta en el 80% para que luego, se reconcilien y terminen bien. No hace falta. Y si tienen que romper, que rompan por una razón de peso y luego vuelvan comunicándose. Pero lo que no puedes hacer es hacerlos romper por una tontería que sería hablar 3 frases. Entonces me cabreo mucho y por eso ya no lo tengo en mis manos porque es que no me gustó. Y por último, el último libro que me leí en junio es The Modern Girl's Guide to Magic, que es un libro de romance fantástico que también saqué de NetGalley y le puse un 2,75. Y la verdad es que me estaba gustando muchísimo, de verdad, estaba súper obsesionada, me estaba gustando muchísimo hasta el 60% del libro. Me encantaba, me estaba encantando, de verdad, era maravilloso. Trataba sobre una chica que tenía magia, o sea, como que vive en un lugar mágico, o sea, en un pueblo en el que todos son magos y ella no tiene magia o la tiene muy, en plan, intenta mover una silla y se le explota la silla, o sea, lo tiene un poco cranky. Entonces ella decide irse a Londres a vivir una vida normal, de humana, sin magia, pero de repente le llega la noticia de que uno de los, o sea, el dueño de un jardín botánico mágico maravilloso de ese pueblo se quiere jubilar y quiere dar en herencia ese jardín, pero quiere hacer como una especie de concurso para ver quién se lo queda, quién es el mejor candidato, ¿no? Entonces ella se presenta junto con otras personas, entre ellas un chico con el que tiene una historia pasada un poco turbia, pero bueno, y ella le odia, no puede soportarlo, pero bueno, luego pasan cositas, se enamoran y bueno, va un poco sobre eso, sobre a ver quién consigue el jardín botánico y el romance entre estas dos personas. ¿Qué me ha fallado? La química. O sea, hasta el 60% del libro tiene una química maravillosa, los dos personajes de verdad tienen una evolución muy buena, pero llega al 60% y no sé exactamente por qué. Me decanto por 2 opciones. Una, yo necesito escenas de sexo y no hubo en ese momento, y creo que era el momento perfecto para haber tenido como esa unión, que no es necesaria en la vida real, pero yo en ficción de romance me gusta, lo siento, soy así. O 2, la autora se cansó un poco de la historia y como que va decayendo en esa segunda mitad, ¿no? Que puede pasar, yo lo entiendo, porque me pasaría, pero bueno, pues ahí está mi crítica. Entonces, pues eso, no tiene escenas spicy, tiene una escena spicy que yo no la llamaría spicy del todo.
y aparte es bastante extraña, fuera de contexto, no tiene ningún sentido, es como un pegote, que para haberla pegado en ese momento podrías haberla pegado un poco antes y hubiera quedado mucho mejor. Sin más, o sea, yo creo que de estos libros que he ido comentando de NetGalley, este es el mejor, y aún así le he puesto un 2,75, o sea, imaginaos el resto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, me he quedado sin voz, estoy muerta, hace un calor terrible, pero bueno, os he puesto al día, que ya hacía falta, así que nada, dadle like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si todavía no estáis suscritos, comentadme cositas que habéis leído, si os ha gustado alguna de las lecturas, o sea, si habéis leído alguna de las lecturas que os he comentado y si me las recomendáis, si me recomendáis otros libros parecidos a los que me he leído, ese tipo de cosas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!